Saber negociar es una de las habilidades directivas más relevantes hoy en día. Se estima que los ejecutivos de primer nivel, lo que se denominan los CEOs, los Chief Executive Officers, dedican aproximadamente el 70% de su tiempo a negociar. Si esa negociación tiene lugar en un mercado internacional, realmente saber negociar cobra especial relevancia, porque en un mercado internacional es más complejo negociar unas normativas diferentes, en un mercado internacional es más difícil obtener información, hay más competencia y además se produce un factor muy relevante, que es la diferencia cultural. Las diferencias culturales aparecen cuando se negocian en países, sobre todo en economías emergentes, como puede ser India, como puede ser Brasil, como puede ser China, que tienen unas pautas de comunicación y de cultura bastante diferentes a lo que es el mundo occidental. En este libro lo que hemos pretendido ha sido ofrecer una información concisa, clara, contrastada y muy útil sobre los 50 países más importantes del mundo, que representan aproximadamente el 90% de la economía mundial. Finalmente lo que pretendemos es orientar las estrategias negociadoras de aquellos ejecutivos que van a negociar en mercados exteriores y también darles unas pautas sobre cómo comportarse desde el punto de vista de los usos y costumbres de esos países que visitan. En esa selección de 50 países hemos realizado un esquema de información que ofrecemos de cada uno de ellos, y a partir de unos datos básicos del país y de la descripción del entorno empresarial que nos permite situar ese país en un momento determinado y con unas características propias, la información se desarrolla en dos grandes áreas. En primer lugar, hablamos de lo que sería la estrategia de negociación. Ahí se incluye, empezando por la forma de presentar las propuestas, tanto por escrito como vía oral, la manera de argumentar. Tratamos también en profundidad cómo se hacen concesiones en cada mercado, cuál es su cultura del regateo. Hablamos también de la forma en la que se cierran las operaciones, qué tipos de contratos y de acuerdos se hacen. En definitiva, lo que planteamos es que el ejecutivo sepa preparar, negociar y llevar a buen puerto una negociación. El otro tema que tratamos en profundidad en cada país sería lo que podríamos describir de manera, genérica, como las normas de protocolo. Entonces ahí hablamos de cómo presentarse, cómo utilizar los nombres y los títulos. Damos unas pautas para no tratar temas tabú en lo que se llama la charla previa, el small talk, antes de iniciar una negociación. También hablamos de los comportamientos que tienen reuniones sociales durante las comidas, de la forma, por ejemplo, de brindar, de la cultura del regalo. Y finalmente terminamos con unos consejos que hay que tener presentes desde el punto de vista de la preparación de un viaje a cada uno de los países, especialmente si son países con complejidades desde el punto de vista de visados, de vacunas, de taxis en los aeropuertos, etc. Podríamos decir que de forma general los países en los que es más difícil negociar son las llamadas culturas tradicionales. Las culturas tradicionales son aquellos países como por ejemplo los países árabes, la mayor parte de los países asiáticos, quizá con la excepción de Corea o de Singapur, la mayoría también de los países latinoamericanos. Todos estos países de cultura tradicional, la principal característica que tienen es que no transmiten la información claramente de forma verbal. Es decir, los ejecutivos de esos países no nos dicen realmente lo que piensan. Al no decirnos lo que piensan y al no utilizar normalmente la palabra no, se genera una incertidumbre mucho mayor en el resultado y en las expectativas de una negociación. Y además de eso, las negociaciones se prolongan de una manera mucho más acentuada que en las economías occidentales de los países desarrollados. Por tanto, en esos países es bastante más complejo negociar. Además de estas culturas tradicionales, hay otros países, pues un ejemplo sería, por ejemplo, Rusia o también Israel, donde los ejecutivos comúnmente son ejecutivos que podríamos denominar ejecutivos duros, son agresivos, son muy exigentes, exigen muchas mejoras y están dispuestos a realizar muchas concesiones. Pues en esos países es muy difícil negociar y hay que tener también una preparación, unas estrategias y unas pautas determinadas para hacer frente a esas negociaciones, que en principio van a ser más complejas que en otros mercados.